Analizar, digamos, para sumar mayor opinión sobre cada uno de estos temas que estuvimos analizando hoy, que estuvo vinculado a la política nacional e internacional. Tenemos en línea, estamos conectados con Pablo Ibáñez, que es un periodista, un colega, a su vez especialista en periodismo político, y bueno, queríamos charlar con él, aprovechar este rato y escuchar cuál es su opinión sobre tanto la situación de la política nacional como internacional en este momento. ¿Cómo estás, Pablo? Fernando Barrera, Javier Liaño, Matías Linares te saludan. ¿Cómo andan, Fer? Buenos días para todos, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, muy bien. Un placer tenerte con nosotros, ¿eh? No, gracias por poder charlar un ratito. Estaba bueno. Bueno, ¿cómo lo ves? Mira, la expectativa con Estados Unidos, viste, es medio cíclica. Uno a veces ha tenido experiencia de que los cambios de gobiernos han tenido consecuencias parciales. Quizá ayer me parece que las definiciones que dio Alberto Fernández en Bolivia luego de la asunción de Arce respecto al cambio a un giro con Biden, que tiene que ver con eso, que parece más razonable, por más que nada no por lo que puede representar el candidato demócrata, sino por lo que ha hecho Donald Trump en este tiempo. De todas maneras, me parece que en todos los planos aparece cruzado por cierta cautela, digamos, como esta idea de decir, che, no sobregiremos la expectativa de que va a haber un cambio notable, profundo, con un cambio de presidente, porque la crisis mundial, la crisis de los propios países a veces hace que en la situación de ciertas periferias, si aceptemos que estamos en un plano de periferia, no aparecen en la primera línea. Posiblemente haya cambios simplemente por la actitud que tenía Donald Trump o por algunas decisiones, como por ejemplo romper esa decisión histórica de que al frente del BID no haya un hombre de Estados Unidos, sino siempre algún representante de América Latina, básicamente de América del Sur. Puede haber cambios en ese plan. Después me parece que habría que ir con mucha cautela, decir, bueno, desaparece del escenario alguien que seguramente era un factor crítico, no solo para la Argentina, sino para el mundo en general, y también puede tener repercusiones de naturaleza regional, digo, más que directamente sobre la Argentina, sobre el impacto que puede tener. Posiblemente lo obligue a Bolsonaro a ser un poco más moderado, posiblemente establezca, digamos, una agenda distinta, ¿sí? Pero eso es más por la ausencia de Trump que, en todo caso, por lo que pueda significar como impulso propio la figura de Biden. Eso por lo menos me parece, en principio, mirarlo desde ese tono, la situación de Estados Unidos, el cambio de gobierno. Comparto plenamente con vos. Y lo que analizábamos hace un rato atrás tenía que ver con esto de qué es lo que yo siento, ¿no? Estados Unidos empieza a perder la hegemonía en el mundo, es decir, en la definición de las políticas globales. Y me parece que el cambio de administración en los Estados Unidos hace o facilita esta multipolaridad que se empieza a mostrar en la política internacional con emergentes como Rusia, China, Europa, y ya Estados Unidos deja de tener esa, digamos, también ese aislamiento, ¿no?, que tenía con Trump, que ahora pareciera como que vuelve a alinearse en la política del Atlántico Norte, ¿no? Sí, sí, claramente. Y también en este fenómeno bastante particular, que Estados Unidos suele mirar hacia América Latina cuando aparece, dicho esto entre comillas, simbólicamente, otro fantasma. Digamos, Estados Unidos también le puso un ojo con mayor atención a América Latina, a la Argentina, al BID, por ejemplo, a la situación, lo que pasa en el hemisferio sur, ante el avance, con créditos, con presencias, con protagonismo, con señales de China. Entonces también está siempre, es como que esa reacción de Estados Unidos respecto a la región es más una consecuencia de movimientos de otros actores que una voluntad propia de efectivamente ser aquella famosa
conducción o línea diplomática del buen vecino, del jefe del barrio que administra y que más o menos cuida a los suyos, digamos, algo que no ha ocurrido demasiado a lo largo de estas últimas décadas. Así que habrá que ver si efectivamente eso sirve. Posiblemente uno se queda con la sensación también, Fer, que las crisis de los países y las crisis de las regiones, ¿sí? Van más allá de terceros componentes, digamos, lo que ocurre en el Mercosur y los acuerdos que por ahí impulsa Brasil con Corea, que generaron en su momento tensiones dentro del Mercosur, particularmente en Argentina, también exceden, son la configuración de esta multipolaridad, de esta necesidad de acuerdos comerciales y de avances y de criterios y de posiciones, y eso muchas veces me parece que exceda lo que puede hacer un solo actor, y ahí abono esta teoría tuya de decir la centralidad de Estados Unidos evidentemente está cada vez más diluida, más allá de que sigue teniendo, naturalmente, sería una ingenuidad decirlo, un nivel de influencia y de protagonismo muy importante. ¿Y cómo lo ves, Alberto, en ese escenario? Mira, Alberto Fernández tuvo en su momento, yo creo que ocurrió en el periodo de cambio entre que gana las elecciones y avanza, cuando él se convierte dentro de la región, sobre todo para Europa, ¿sí? Sobre todo para Europa, en un interlocutor, o quizá el único interlocutor válido. No quiero exagerar con esta definición, pero ¿qué pasaba? Por ejemplo, en Europa la mayoría de los líderes europeos no tienen diálogo con Bolsonaro, ¿sí? Estuvo la crisis de Bolivia, con el conflicto justamente que se acaba de resolver luego del triunfo de Arce, el regreso en el día de hoy de Evo Morales. Chile muy complicado en términos de la tensión social, lo que afectó muchísimo, como todos sabemos, a Piñera. Lo que también estaba ocurriendo en Ecuador, y ni hablar la crisis que estaba atravesando y que sigue atravesando Venezuela. En ese contexto, ¿sí?, Alberto Fernández había logrado, y los hechos lo demuestran, por los diálogos que tuvo con Macron, por las charlas que tuvo con Merkel, por el contacto que estableció con Conte, el primer ministro italiano, digo, me da la impresión que había logrado ese lugar, o los hechos demostraban que se había convertido en un interlocutor, sobre todo que le servía en cuanto a establecer una relación con otros líderes que tenía la consecuencia, mucha o poca, pero para la negociación de la deuda que le importaba en su momento, era muy importante para Alberto Fernández. Yo creo que ese contexto, ¿sí?, todavía un poco se mantiene. Todavía hay cierta relación de que parece en una región que sigue estando convulsionada, Alberto Fernández es un interlocutor válido para muchos actores, por la línea política de él, por los modos que tenía, y además porque más allá de las crisis que tenemos en la Argentina, dentro de todo presenta particularidades que comparada con otros países está menos moderada, por lo menos desde el punto de vista político. Nosotros nos espantamos de la tensión política, que es altísima, de la grieta política y demás, pero todavía estamos en planos que están en el territorio de lo razonable desde el punto de vista institucional. Por lo tanto, en ese sentido tenía ese beneficio individual de Alberto Fernández de tener algunas relaciones, y también de una situación particular de la Argentina que, por ejemplo, mientras el resto del continente tenía muchas tensiones, por ejemplo en la Argentina se puede hacer una elección y un cambio de gobierno sin grandes dramas, y eso, viste, a veces mirado parece una obviedad, sí, pero en un mundo convulsionado eso termina siendo un elemento. En ese sentido yo creo que puede ser un factor que le sirva, y también le dio la razón de haber tenido un nivel de compromiso de involucramiento muy alto con la situación de Evo Morales y con la situación de Bolivia. Recordarán ustedes que junto a López Obrador, Alberto Fernández construyeron este salvoconducto diplomático para que Evo Morales se pueda ir sin Bolivia cuando estaba peligrando su vida, y después terminó asilado varios meses en la Argentina. Entonces yo creo que eso le da un capital y lo pone en un lugar de poder ser un interlocutor en la región. También es cierto que a veces, vuelvo al razonamiento inicial, Fernando, a veces las crisis propias de los países limitan lo que uno puede hacer en términos de
el despliegue regional. Total. Posiblemente Alberto Fernández debería dedicar, y dedica, uno imagina, la mayoría de su tiempo a las cuestiones domésticas, y es bastante poco lo que en todo caso ante la situación de Argentina y la región se puede dedicar a fenómenos como el Mercosur, que también es un tema que yo creo está en ese territorio muy crítico, muy difícil, venía una tensión muy alta, se aplacó un poco con la pandemia y posiblemente vuelva en cualquier momento a convertirse en un elemento de tensión, particularmente con Brasil. Pablo, Javier Liaño te habla, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Javier? Bien, muy bien. Bueno, ya que estamos llegando más a la política local, aprovecho para preguntarte, el año que viene tenemos elecciones de medio término, y bueno, parece como que se le va ordenando de a poquito el frente económico, Alberto, hay que ver el frente político, pero bueno. Quería preguntarte por la oposición. ¿Cómo ves la oposición, las divisiones que hoy tiene? ¿Cómo pensás que se va a ir desarrollando el frente opositor para las elecciones del año que viene? Yo parto de una base hace bastante tiempo, Javier, de que no hay escenario de fractura en la oposición. Entendiendo la oposición como el principal espacio que sí, Juntos por el Cambio. Digamos, no veo, más allá de matices, posiciones abiertas, fotos de uno, cartas de otros, ausencias en algunas reuniones. Yo creo que hay una especie de acuerdo implícito y explícito a la vez de que puede haber matices, podemos tener diferencias, pero que al final puede decir el sector de Juntos por el Cambio, vamos a terminar todos en el mismo barco. Yo francamente no veo tensiones que puedan derivar en una crisis manifiesta. Posiblemente habrá elementos que puedan incrementar o no esa posibilidad. Por ejemplo, ¿cuál puede ser el destino que piensa para sí mismo Mauricio Macri? Porque claramente algunos de manera explícita, otros de manera más velada, manifiestan como límite una eventual candidatura de Mauricio Macri. Yo creo que eso también va a depender, como siempre en estos juegos, es una especie de movimiento de espejo, en la medida que mejore o empeore la performance del gobierno y las expectativas electorales del Frente de Todos, puede mejorar o empeorar justamente la posición comparativa y relativa de Mauricio Macri. Entonces va a depender de ese tipo de elementos. El resto, ¿cuál va a ser el rol de Patricia Burri o algunas matices que pueda haber dentro del universo de Juntos por el Cambio? Yo creo que se pueden ordenar porque posiblemente haya un sentido general de que haya que ir a una buena elección porque es la forma de sobrevivir y contener. No hay que perder de vista, y esto para mí, mirando las experiencias políticas argentinas, que Juntos por el Cambio sobrevivió a la derrota, sobrevivió a perder el poder de manera manifiesta e importante, como ocurrió con la Nación y con la provincia de Buenos Aires, sobrevivió ese periodo donde Alberto Fernández tenía niveles de adhesión altísimo y ha logrado superar incluso matices, tensiones y discusiones internas. Yo francamente me cuesta imaginar que eso se manifieste de una manera crítica. Si después hay versiones, derivaciones, por ejemplo el espacio de Monzó puede finalmente terminar confluyendo con Stolbizer, con Urtubey y conformando una especie de tercera vía, habrá que ver. Uno sigue creyendo que estamos en un escenario de polarizaciones y matices donde los lugares para las terceras posiciones siempre están muy lejos de entrar en el podio real, pero si es específicamente con el panmacrismo o el acuerdo del panmacrismo con la UCR, yo tiendo a creer que el margen de fractura y de tensión es pero muy acotado. Totalmente. Matías, ¿vos querías decir algo? Sí, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Matías Linares te habla. Hola, Matías. Te hago una pregunta que me está haciendo ruido hace días, me lo hago yo, me lo planteo yo, vos que sos un profesional, me decís, la cuestión de el macrismo, sí, junto con los votos que ahora están juntando tanto Spert con Milei, que están llegando al 11%. ¿Vos podés llegar a pensar de que haya una unión el día de mañana dentro de el PRO junto con Spert? No. ¿Para llegar a algún fin? Sí, a mí me cuesta imaginar
esa construcción. Sí, por ejemplo, hay algunos sectores del PRO, de hecho Patricia Bullrich lo hizo, Jorge Macri también, para acercar, digamos, a sectores de esa línea, que es básicamente de esa línea tomando el espacio Esper, Milei, libertarios sí. y afines, digamos, Sí. que aparecía por ahí algo más de López Murphy, que Sí. también estaba en esa línea de López Murphy. Hay algún coqueteo. Yo creo que lo de Esper y lo de Milei, o ese sector, habrá que ver cuáles son las configuraciones, si es uno solo, si son varios, si son candidatos o no. Yo creo que ahí aparece un elemento clave, que es qué ocurre con la PASO, ¿sí? Claro. Porque las terceras posiciones siempre pueden tener un despliegue electoral en la PASO que se termina licuando por competitividad, por voto útil, por traslación, por desinterés o por defraudación en la general. Entonces, si hubiese un interés manifiesto, mientras yo veo muy difícil que ese sector se convierta en una variable de Juntos para el Cambio, sobre todo si ese espacio se mantiene unido. Si vos me decís, vamos a la tesis, que yo creo que es muy poco probable, Sí. de que el macrismo más duro rompe con la línea Larreta, digamos, o los moderados, si ese macrismo más duro sale a expresar y a juntar justamente a los sectores de libertarios, podría ser. En este contexto no lo veo, lo veo, porque además me da la impresión también que estamos hablando siempre de dos espacios electorales que se quedan con el 80. En la PASO, al final, si vos, en la general presidencial, se llevaron entre los dos principales candidatos 87% de los votos. Totalmente. Sí. Con una baña que tenía algo encima, digo, porque no era que había 4 o 5 expresiones, estaba también Esper, estaba Gómez Centurión. Digo, me parece que esos lugares están siempre en los bordes, medio periférico, y también entiendo por momentos que una cosa es la manifestación de simpatía y después la manifestación del voto. Es decir, claro, posiblemente esos mismos sectores ya han sido votantes de Macri en el 2015 e incluso en el 2019. Y posiblemente en una elección o en una decisión de blanco-negro terminen jugando de una manera en ese sentido. Pero va a ser determinante en todo caso la competitividad para esos espacios, la cuestión de la PASO. Totalmente. Un placer tenerte con nosotros, Pablo. Gracias por la comunicación. Y bueno, sabemos que estás con un proyecto periodístico importante para trabajando. Cuentes con nosotros para acompañarte y para utilizar este lugar como como un lugar de opinión. Gracias, muchachos. Gracias a vos, Pablo. Les mando un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego.